Abordar las funciones complejas en la infancia es como observar el despliegue de una orquesta sinfónica. Cada instrumento debe entrar a tiempo para que la melodía del desarrollo tenga sentido. La psicopatología de las funciones complejas infantiles se refiere al estudio de las alteraciones en procesos superiores del desarrollo psicológico del niño, como el lenguaje, la memoria, la atención, el pensamiento, la regulación emocional y las funciones ejecutivas. Estos procesos son considerados complejos porque integran múltiples sistemas neuropsicológicos y se consolidan progresivamente en la infancia. No nacemos con ellas listas para usar. Son procesos que resultan de la maduración de la corteza cerebral y la interacción con el medio ambiente. Por ejemplo, el lenguaje. Más que hablar, es la capacidad de simbolizar el mundo y comunicarlo. Incluye la fonología, la sintaxis y la pragmática, el uso social. En segundo lugar, hablaremos de la atención. El filtro del cerebro va a permitir seleccionar estímulos relevantes y también ignorar distracciones. Ahora hablamos de la memoria. La memoria no es un baúl estático. En la infancia destaca la memoria de trabajo que permite retener información brevemente para realizar una tarea. Por ejemplo, recordar las reglas de un juego mientras se juega. Hablamos ahora de la regulación emocional. Esta capacidad de modular las reacciones ante estímulos internos y ante estímulos externos. Es la base de la salud mental, esta regulación emocional. Y tenemos también el pensamiento simbólico, esta habilidad de usar representaciones, dibujos, palabras, juego de roles para sustituir objetos reales. Es el motor del juego y la creatividad. Como la atención, la regulación. Vamos a ver el posible trastorno y la manifestación clave. Cuando existe una afectación de la atención y la regulación, posiblemente se esté originando un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y la manifestación clave va a ser la impulsividad, la dificultad para sostener el foco y una inquietud motora. El lenguaje, por ejemplo. Un posible trastorno es el trastorno del desarrollo del lenguaje. Y la manifestación clave de este trastorno es dificultad para estructurar frases y comprender instrucciones. Otra función que podría afectarse es el pensamiento simbólico. Esto podría originar un trastorno del espectro autista. En la manifestación clave podemos observar desafíos en esa reciprocidad social y, por supuesto, patrones rígidos de la conducta. Cuando pudiese afectarse la memoria y la cognición, podremos ver o podríamos observar una discapacidad intelectual. Esto se podría manifestar en el niño con esta discapacidad intelectual, retraso global en la adquisición de hitos del desarrollo. Para desarrollar habilidades diagnósticas, vamos a analizar brevemente este contexto clínico. Luis tiene 5 años. La maestra reporta que Luis no sigue instrucciones grupales. En el recreo, Luisito prefiere alinear sus carritos por color en lugar de jugar con sus compañeritos. Cuando se le pide a Luis que guarde sus juguetes, Luis manifiesta una rabieta intensa que dura minutos, aproximadamente unos 20-25 minutos. Y el lenguaje de Luisito es repetitivo, conocido como ecolalia.
Vamos a identificar las fallas que podrían presentarse en el pensamiento simbólico social. Luis no quiere jugar con sus compañeros. Y por supuesto, Luis tiene una presencia de intereses restringido, como alinear estos carritos que él refirió la maestra. Otra identificación es el lenguaje. Luisito tiene ecolalia, un lenguaje repetitivo. Y seguimos identificando fallas. La regulación emocional. Recuerden que Luisito tiene una respuesta desproporcionada ante la transición de actividades. Casi duró entre 20 y 25 minutos con una rabieta intensa. Estos indicadores sugieren la necesidad de una evaluación profunda bajo la lupa del trastorno del espectro autista. No estoy diciendo que este sea el diagnóstico, ojo, estoy diciendo que se evalúe bajo la lupa profunda del trastorno del espectro autista. La neurociencia no ocurre en el vacío. En contexto como el nuestro, debemos considerar la plasticidad cerebral. Recuerden que el cerebro infantil es sumamente maleable y una intervención temprana puede cambiar el curso del neurodesarrollo. En segundo lugar, el contexto cultural. En Nicaragua, la familia extendida, abuelos, tíos, juega un rol vital en la estimulación. Sin embargo, también existen mitos sobre el niño malcriado que pueden retrasar un diagnóstico clínico real. Y en tercer lugar, la ética clínica. El diagnóstico no es una etiqueta para limitar, sino una brújula para apoyar. Un buen psicólogo clínico no solo ve el síntoma, ve al niño en su totalidad, su biología, su familia y sobre todo sus posibilidades. En Nicaragua, donde la detección temprana es clave, diferenciar entre esperar y actuar es la competencia más importante que debe tener un profesional de la salud mental. Las funciones complejas no aparecen de golpe, siguen una jerarquía neurobiológica. Para que un niño tenga un pensamiento simbólico, primero este niño debió desarrollar atención y memoria sensorial. Por ejemplo, desde que nace hasta los 2 años, justamente existe la función sensoriomotor. Predomina la atención refleja y el inicio del lenguaje de este niño con balbuceos, primeras palabras, sin dejar de recordar la regulación de este niño es externa. Depende de quién. Depende de su cuidador primario, su mamá, su tía, su abuela, etcétera. Ya a partir de los 2 a los 5 años, tiene un pensamiento preoperacional, la explosión del lenguaje. Aparece el pensamiento simbólico, juego de hacer y la memoria de trabajo empieza a permitir seguir instrucciones de 2 pasos. Ya entramos a los 6 años de edad. Existe ya una maduración de las funciones ejecutivas. Ya el cerebro planifica y tiene un control de impulsos más sólidos. Pero ¿qué diferencia hay entre un retraso evolutivo y un trastorno psicopatológico? El retraso evolutivo es una lentitud en la aparición de hitos. El niño sigue la secuencia normal, pero más despacio. Con estimulación adecuada, ese contexto, él se va a nivelar. Y después tenemos el trastorno. Aquí hablamos de psicopatología. Es una alteración cualitativa y persistente. No es solo ir lento, es que la función se desarrolla de forma atípica y sobre todo desorganizada. Ya lo vimos con el caso de Mateo y su comunicación. La plasticidad ayuda,
pero la condición de base permanece. Vamos a hablar de las funciones complejas. Vamos a hablar de subcomponentes de esta función compleja, de sus trastornos asociados y hablaremos brevemente unos ejemplos clínicos por cada una de ellas. Por ejemplo, la atención. El subcomponente es que es sostenida, es selectiva, es alternante y es dividida. Y esto lo podemos ver en los trastornos por déficit de atención, hiperactividad y en los trastornos de ansiedad. Por ejemplo, cuando un niño que se distrae fácilmente en clase no completa sus tareas o sus actividades. Pasamos a la memoria. Dentro de los subcomponentes tenemos que hay memoria de trabajo, episódica, semántica, etcétera, y que los trastornos asociados a esta función compleja de la memoria tenemos los trastornos del aprendizaje y la epilepsia infantil. Y como caso clínico podemos observar dificultad para recordar instrucciones y secuencias. Ahora pasamos al lenguaje. El subcomponente del lenguaje es la planificación, perdón, la comprensión, la expresión y la pragmática. Y los trastornos asociados podemos observar el trastorno específico del lenguaje, dislexia y retraso global del desarrollo. Por ejemplo, cuando una niña que entiende, pero ella no logra expresarse con fluidez. Hablamos también de de la función ejecutiva, la planificación, la inhibición, la flexibilidad, que va a estar presente en los trastornos por déficit de atención e hiperactividad y en los trastornos de conducta. Y esto lo vemos cuando un niño no puede organizar pasos para resolver un problema. También tenemos el pensamiento simbólico. Su componente es el juego simbólico, esta representación mental y la imaginación que puede tener el niño. Y dentro de los trastornos asociados tenemos el trastorno del espectro autista y la psicosis infantil. Dentro de los ejemplos clínicos podemos ver que el niño este niño que responde con rabietas intensas ante eventos de frustración, donde él no puede controlarse, va a responder de una manera con rabia, pues digámoslo así, con rabia, gritos, malcriadez. Y por supuesto la integración social. Dentro de su componente tenemos la empatía, la teoría de la mente, las habilidades sociales. Y dentro de los trastornos asociados tenemos el trastorno del espectro autista, trastornos de personalidad incipiente. Recordemos que no podemos diagnosticar a los niños con trastorno de la personalidad. Y en los ejemplos clínicos tenemos que una niña que no comprende las intenciones de sus compañeros, no puede incorporarse o no puede integrarse socialmente. Es vital mencionar que en nuestro contexto, que factores como la estimulación ambiental pueden mimetizar un trastorno. Un niño que no ha sido hablado o leído puede parecer que tiene un trastorno del desarrollo del lenguaje. Pero tras 3 meses de intervención en un ambiente enriquecido, si el niño avanza rápido, hablamos de una brecha de estimulación, no de un trastorno neurobiológico. Recordemos que el diagnóstico se construye en el tiempo, observando la respuesta del niño a la intervención. Las funciones complejas son sistemas de organización de la información que permite al niño adaptarse a entornos cambiantes. Dentro de las clasificaciones más importantes tenemos las funciones receptivas, la percepción y la atención, cuando entra esa información. Tenemos las funciones de memoria y aprendizaje, todo lo que refiere al almacenamiento y a la recuperación de esa información. También tenemos las funciones expresivas, ¿verdad? El lenguaje y praxias. La salida de información
Y la función ejecutiva, la regulación, la planificación y la toma de decisiones, el control central. Vamos a hablar de algunos trastornos y comenzaremos por el trastorno del lenguaje, trastorno específico del lenguaje o trastornos del desarrollo del lenguaje y la dislexia, que ahora se conoce así. El trastorno del desarrollo del lenguaje afecta la estructura del habla, la morfosintaxis. El niño tiene la idea, pero no encuentra las palabras, las piezas para armar esa frase. Y tenemos la dislexia, que es un trastorno del aprendizaje de origen neurobiológico que afecta el reconocimiento preciso de palabras y de la decodificación y se va a asociar a un déficit en el componente fonológico del lenguaje. Tenemos también los trastornos de la atención y la función ejecutiva. Conocen el famoso TDAH. Este trastorno se entiende como un fallo en el sistema de frenado cerebral. Los circuitos que conectan los ganglios basales con la corteza prefrontal presentan una hipofunción. Tenemos también las alteraciones de la memoria y el aprendizaje, que se van a manifestar como dificultades para consolidar información nueva. Y a menudo el problema no es la capacidad de almacenamiento, no, sino la memoria de trabajo, la capacidad de mantener algo en la mente mientras se trabaja con ello. Y por supuesto tenemos los trastornos del pensamiento y la simbolización, el trastorno del espectro autista y la psicosis infantil. El trastorno del espectro autista no es más que una alteración en la teoría de la mente. Cuando hablo de la teoría de la mente estoy hablando de la capacidad de atribuir pensamientos y deseos a otro y en la integración sensorial. Y la psicosis infantil, mucho menos frecuente, que va a implicar una ruptura con la realidad y desorganización del pensamiento simbólico. Todo esto que tiene que ver con los delirios, las alucinaciones poco comunes en la infancia temprana. En tercer lugar, hablamos de los factores etiológicos. ¿Por qué ocurre? El desarrollo es el resultado de una danza entre tres factores. Factores neurobiológicos, todo lo que tiene que ver con la genética y la maduración. La partitura con la que nace el niño. Las anomalías en la migración neuronal. En los desequilibrios de neurotransmisores como la dopamina en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. En segundo lugar, los factores ambientales, la epigenética. El entorno puede encender o apagar ciertos genes. La estimulación lingüística, la nutrición y el afecto son determinantes en la vida. Y en tercer lugar, los factores traumáticos. Hipoxia perinatal, infecciones como el Zika, que es muy relevante para nuestra región aquí en Nicaragua. Y por supuesto, los psicoemocionales. El estrés tóxico, la violencia, la negligencia, eleva el cortisol, lo cual puede dañar el hipocampo, estructura que se encarga de almacenar información, el centro de la memoria. Un diagnóstico del trastorno del espectro autista o del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en Nicaragua debe considerar si los síntomas son persistentes en todos los ambientes, en la casa, en la escuela, en la comunidad, en la iglesia, etcétera, para descartar que sea una respuesta puramente reactiva al entorno. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando de estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro humano.